Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Observo lo que sucede en Venezuela y veo el silencio cómplice de muchos gobiernos y eso preocupa. Sé, como todo cubano opositor que ha vivido en una dictadura, que las cosas, los problemas con los regímenes dictatoriales, como con todos, se resuelve en el propio pueblo, en el propio país. Pero es imprescindible contar con el apoyo mayoritario de los gobiernos y de los pueblos del mundo. Eso es muy importante. Luchar solos contra una dictadura es muy difícil y más en estos tiempos. Y el mundo sabe lo que pasó en Venezuela. Los gobiernos saben que en Venezuela Nicolás Maduro cometió fraude, que desde siempre dijo que bajo ningún concepto iba a permitir que la revolución bolivariana, la revolución del siglo XXI, fracasara y que la iban a defender a como diera lugar. Lo dijo en varias ocasiones. Dijo que no le importaban las elecciones, que si no ganaba, él lo iba a defender hasta con su vida. Da risa, ¿no? Y entonces, bueno, uno se preocupa y vamos a tocar algunos aspectos acá de la reunión que se dio en la OEA. Este pasado miércoles se reunió la OEA para discutir lo que estaba sucediendo en Venezuela y tomar acción para con ello. Y da pena, da bochorno que por este párrafo que aquí está, esa resolución no haya sido aprobada. Una resolución, y discúlpenme la palabra, que para mí era una mierda. Una resolución floja que no estaba acorde con la situación que se venía confrontando en Venezuela, con el tiempo que ya se le había vencido a Maduro para presentar las actas ante el mundo y que fueran verificadas. Veamos el objeto de discusión y el por qué no se aprobó esta resolución. Un punto que, según explicó el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, llevó tiempo, llevó horas de discusión, tratando el presidente de la Asamblea de convencerlos de que eliminara ese párrafo. Y ellos no cedieron, fueron 15 países con los que se reunió. Veamos qué decía este párrafo. El párrafo solo pedía, señores, verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independiente para garantizar, quería garantizar tres cosas: transparencia, credibilidad y la legitimidad de los resultados de las elecciones en Venezuela. Solamente pedía estas tres cuestiones, señores. Ya los allí presentes sabían del dictamen de la Comisión Carter. Ya habían emitido, el Centro Carter había emitido sus criterios sobre lo que había sucedido en las elecciones de Venezuela, que no fueron democráticas, que se violaron multitud de cuestiones que debían y estaban establecidas. Voy a decirles algo también. Venezuela, Maduro se burló de Estados Unidos, se burló de Inglaterra, se burló de la Unión Europea, se burló de los acuerdos de Barbados, se burló del mundo. Y viene la OEA a reunirse para, por lo menos, decirle algo a Maduro. ¿Y cómo queda la cosa? Después, por este parrafito de mierda que solo pedía verificación y demás, no era ni una condena a Maduro. Pienso que fueron flojos incluso. ¿Y por qué digo una resolución de mierda? Porque pienso que esa resolución debió reconocer a Nicolás Maduro
como presidente, disculpen, pienso que esa resolución debió reconocer a Nicolás Maduro como un dictador, como un violador de las leyes, como un violador del derecho y del deseo de su pueblo. Y debió reconocer que Edmundo González era el presidente electo mayoritariamente, por una mayoría aplastante, del pueblo de Venezuela contra Nicolás Maduro. Las manifestaciones que se dieron, todo lo que sucedió antes y lo que sucedió después, antes de que se diera esta reunión de la OEA, demostraba que el pueblo de Venezuela no quería a Maduro, no quería más chavismo. Y se estaba derramando sangre, había violencia generada a partir de la negativa de Nicolás Maduro a reconocerse perdedor en esas elecciones y en sacar a las tropas a la calle. Nosotros los cubanos sabemos muy bien lo que es vivir bajo dictadura. Los opositores sabemos muy bien lo que es vivir bajo dictadura. Que te reprimen, que te encarcelan, que te hacen juicios falsos. Sabemos la necesidad de que los países, los gobiernos nos apoyen. Es una de las cosas que le ha faltado a Cuba, independientemente de que los problemas tienen que resolverse allí, en situ. Pero están matando personas, están sacando las tropas a la calle, están sacando sus motorcitos, están yendo cubanos allí a reprimir al pueblo venezolano. Solamente el ver al pueblo venezolano derrumbando las estatuas de Chávez demuestra que no quieren más chavismo. Y sin embargo, esta resolución, por esa frasecilla, no es aprobada. Son 17 a favor, 11 abstenciones. Para mí la posición más cobarde que hay ante un problema de este tipo es abstenerse. Decir, yo no me meto en eso, eso no es mi problema. Y una posición más cobarde aún todavía es ausentarse de esa reunión. Tenían que haber tenido valor esos que se ausentaron, estar allí y votar en contra de la resolución, que casualmente fueron 17 a favor, faltó un voto para que se aprobara, 11 abstenciones y 5 ausencias. O sea, nadie siquiera en su cobardía se atrevió a votar en contra. Eso dice mucho y deja mucho que desear. Pienso incluso que después, cuando fueron a explicar su voto, y quiero hablar algo más sencillo después con relación a esta forma de hacer el voto, excepto Bolivia, todos conocemos a Bolivia, bueno, Arce, que intentó darse un autogolpe y fue un choteo, que dice que como Venezuela no estaba, no pertenecía a la OEA, no tenían jurídicamente facultad para ello. Entonces, no importa lo que pase, como usted no pertenece aquí, yo me quedo callado, ¿no? Está bien. Y bueno, Honduras, que fue muy extraña su posición, no, uno no sabe si estaba a favor o en contra de lo que había sucedido en Venezuela. Las explicaciones fueron muy raras, ¿no? Los hondureños. Pero excepto ellos dos, el resto, los otros 9, a pesar de que se abstuvieron, reconocieron que había violaciones, que debía ser transparente, que Maduro debía presentar las actas. Y voy a hablar algo de esta resolución. Ya las actas no tenían sentido, ya habían pasado las 48 horas que establece la ley venezolana para que Maduro presentara sus actas. Supuestamente hubo ataques cibernéticos, mentira, pero supuestamente también esa Comisión Electoral Nacional, que los números que dio no cuadraban, tenía en sus manos el 80% de las actas. Si Maduro hubiera estado al frente, ese 80% de las actas se hubiera presentado y se hubiera dado a escrutinio. Pero todos sabemos que si las enseñaba, no podía demostrar que él había ganado. Y bueno, ahora, después de esta resolución, al otro día aparece Maduro con las actas. El mundo entero sabe que esas actas fueron hechas. Aparecieron las actas. ¿Dónde estaban las actas?
porque nunca se dijo que estaban perdidas. Desde primera instancia se dijo que se estaba recibiendo información, pero además se dio un corte con el 80% y se dijo que era un proceso irreversible. Pero todo el mundo sabe que ahí hubo violación del derecho del pueblo venezolano a elegir su presidente, que Maduro dio un golpe de Estado en esas elecciones y ahora está diciendo que quieren darle un golpe de Estado a él. Y yo digo, bueno, ¿qué objetivo tenía después que se llevó a votación que cada uno de los allí presentes explicaran? Creo, y no soy político ni soy diplomático, simplemente soy un cubano que ha vivido en dictadura, que vivió en dictadura por más de 60 años y sabe cómo son las dictaduras, sobre todo las dictaduras socialistas, comunistas, que las dictaduras totalitarias, como dije el otro día, como en Cuba, lo que es el totalitarismo. Y bueno, ¿por qué se discute antes? Ya se había emitido el voto. Pienso que si se hubiera invertido el sentido de la votación y cada uno de los países allí presentes, y estoy especulando, lógico, ya lo he hecho, no estoy sobre lo fáctico, estoy sobre la especulación, pero pienso, repito, que si se hubiera dado la cosa, la situación al revés, que los países que estaban a favor de la resolución hubieran explicado, tal vez algunos de esos timoratos, de esos cobardes, hubieran levantado la mano a favor de esa resolución. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo queda esto? Voy a repetir que esa resolución debió contener no este pequeño, simple y mierdero párrafo. Esta resolución, de todas maneras, esta no se aprobó. Esa resolución debía contener que hubo fraude en las elecciones de Venezuela, que Nicolás Maduro violó el derecho del pueblo venezolano. Reconocer incluso que Edmundo González era el presidente electo de Venezuela, como ahora ayer lo hizo tardíamente Estados Unidos, que también tuvo una actitud muy pasiva, ha tenido una actitud muy pasiva con esta situación. Y me decía a mí un compañero, un amigo, sí, compañero, la palabra la degeneró el castrismo, la degeneró el comunismo. Me decía un compañero, un colega, hablando sobre el tema, me decía, estos que se abstuvieron, estos que allí no estuvieron, no estarán pensando en un momento determinado violar la Constitución, dar un golpe de Estado, establecer una dictadura, y no querían que su criterio allí se recogiera. De los ausentes, bueno, México y Bolivia. Y México y el ambiguo de Lula, el amigo de esta dictadura. Entonces, uno cabe, bueno, es posible que esta gente estén pensando también eternizarse en el poder y no quisieran sentar allí su criterio sobre un dictador. El mundo debe despertar, el mundo debe apoyar a esos que en Venezuela están enfrentando a la dictadura, a esos que han sido amenazados, que han sido encarcelados, esos que han sido asesinados, las familias de esos que han sido asesinados por la violencia que creó allí la dictadura y el gobierno venezolano. Hay que darle la cara a lo que allí sucede, no se hagan cómplices, no callen. Todos saben lo que pasó en Venezuela, todos saben que Nicolás Maduro violó la Constitución y dio un golpe de Estado a lo que allí sucedió. Todos saben que Edmundo González fue electo presidente de Venezuela. No callen, no se hagan cómplices y veamos qué sucede mañana con la convocatoria que ha hecho María Corina Machado en el centro de Venezuela, en el centro de Caracas, mostrando el apoyo de Edmundo García. Sigan callando, síganse haciendo cómplices de lo mal hecho
de la mentira, del engaño y de los dictadores. Un saludo a todos, hasta la próxima.